Buen día para todos, un gusto poder compartir con ustedes algunas pequeñas reflexiones en torno a las lecturas que nos propone la Iglesia para este domingo. Para compartir con ustedes hemos preparado un PowerPoint que vamos a usar como guía y que ahora mismo vamos a ir compartiendo. Bueno, el Evangelio sobre el cual vamos a reflexionar hoy es el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Un evangelio que nos muestra un Jesús que quizás puede desorientarnos un poco en su manera de actuar, pero que como siempre lo hace nuestro Maestro, en realidad esconde una hermosa enseñanza para nuestra vida y para nuestra iglesia. Antes de comenzar vamos a invocar al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice la palabra, Jesús en la palabra, que cuando Él viniera, Él nos iba a recordar todo lo que Él nos había enseñado. Entonces vamos a pedirle auxilio a este Espíritu para poder sumergirnos en el Evangelio del día de hoy y poder ser iluminados por esta palabra. Por eso los invito a que cerremos nuestros ojos y que vamos repitiendo en nuestro corazón esta breve oración. Padre bueno, en el nombre de Jesús, queremos pedirte el auxilio, la presencia de tu Espíritu Santo, tu Espíritu que ilumina, tu Espíritu que es el Maestro interior, Espíritu de sabiduría, Espíritu de discernimiento, Espíritu que nos recuerda todo lo que el Maestro nos ha enseñado. Danos la gracia, Señor, de poder comprender más profundamente tu palabra y poder ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y los invitamos a escuchar la proclamación del Evangelio. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y derribó sus mesas. Y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron la palabra de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, nos vamos a sumergir un poco en este Evangelio. En algún punto vamos a intentar relacionarlo con las otras 2 lecturas que nos propone la Iglesia para el día de hoy también. Para ello lo que hemos hecho es, si se quiere, desarmar un poco la palabra del Evangelio para poder detenernos en algunos versículos y reflexionar sobre ellos. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores. Así comienza el Evangelio de ahora, ¿no? En esta primera introducción nos quiere situar en el contexto histórico de lo que pasaba, ¿sí?, cuando se acercaba esta fiesta. Todo el pueblo comenzaba a prepararse y venían no solo las personas cercanas, sino también de otros lugares, de otros países, que querían comprar estos animales para los sacrificios que debían ofrecer en el templo, ¿sí? Como venían también de otros países, necesitaban cambiar su moneda, ¿sí?, para acceder a estos bueyes, ovejas y palomas para poder realizar
bueno, lo que se hacía en ese momento en las fiestas, ¿sí? Continuando con el Evangelio, nos detenemos ahora en el versículo 15, que dice: hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y derribó sus mesas, ¿no? Qué fuerte esta imagen, ¿no? Imaginarse a Jesús construyendo por él mismo un látigo y echando a todos estos mercaderes, estos vendedores que estaban alrededor del templo, ¿no? Con respecto a este versículo quisiéramos hacer dos consideraciones. La primera de ellas es cómo aquí Jesús se nos muestra, en palabras de Juan, muy humano, ¿no? Un Jesús que conecta con su mundo interior, con su mundo emocional, que transita sus emociones y que las pone de manifiesto, ¿no? Por supuesto, en los 4 evangelios podemos encontrar diferentes momentos en donde vemos a Jesús que muestra con naturalidad su mundo emocional. Vemos a un Jesús que llora, un Jesús que se angustia, un Jesús que siente compasión. Y esto es muy bueno para nosotros porque de algún modo es como que Jesús nos habilita para nosotros también poder conectar con nuestro mundo emocional, experimentarlo y actuar en función de esas emociones que nos van movilizando, ¿no? También, por supuesto, en otros lugares nos hablan de un Jesús que se enoja o que se indigna. En el Evangelio de hoy, el autor en realidad no dice en ningún momento que Jesús está enojado. Nosotros lo deducimos por su actuar, por su acción, ¿no? Pero, por ejemplo, en Marcos 3:5 y en Marcos 10:14, claramente la palabra dice Jesús se indignó, ¿no? Jesús, que en Marcos 3:5 es la curación del hombre con la mano tullida, dice que sintiendo indignación y tristeza al ver la dureza de su corazón, ¿no? Estaba hablando, el autor nos habla de estas emociones que siente Jesús frente a la actitud de los fariseos, ¿no? Que cuestionaban la curación de este hombre, porque era un día sábado, ¿no? Y en Marcos 10:14, un Jesús que se indigna porque no dejan que se acerquen a él los niños, ¿no? Entonces, primer consideración, un Jesús humano, un Jesús cercano, un Jesús, en palabras de Pablo, que se hizo igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Y la segunda consideración es que al nosotros contemplar esta imagen que nos presenta el Evangelio, quizás podríamos pensar que Jesús está desbordado, ¿no? Está siendo como manejado, como controlado por esta ira, por este enojo, y en realidad no es así. ¿Por qué? Porque en Jesús, todo en la persona de Jesús es enseñanza, ¿no? Jesús es nuestro maestro, es un gran pedagogo, y todo lo que él hace y dice en realidad esconde un mensaje, tiene un propósito, nada es al azar. Entonces también en esta lectura, como lo vamos a ver en unos momentos más, esta acción de Jesús escondía una gran enseñanza. Nos pareció también lindo poder conectar con este versículo puntualmente la segunda lectura del día de hoy, que pertenece a la primera carta de los Corintios, ¿no? Y allí Pablo dice: nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, ¿no? Y pensábamos, realmente estas dos sensaciones o pensamientos pueden haber venido a la cabeza, al corazón de las personas que estaban observando este espectáculo, ¿no? Este Jesús con un látigo echando a estos mercaderes, ¿no? Y quizás les parecería que era una locura o que era escandaloso, que era un escándalo este actuar de Jesús. Pero en realidad, y siguiendo con las palabras de Pablo, este actuar de Jesús eran fuerza y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Y porque Jesús en realidad quería enseñarnos algo, ir más allá de eso que simplemente se podía observar. Había allí una enseñanza que nos quería dejar. Finalmente, y como último punto para estas dos consideraciones, pensábamos que era importante rescatar que también a veces necesitamos enojarnos, necesitamos indignarnos, ¿no? Aquí usamos unas palabras del Papa Francisco en la exhortación apostólica Querida Amazonia, en el número 17, él dice: al mismo tiempo dejamos brotar una sana indignación, ¿no? A veces es esta indignación
este enojo, este airamiento, lo que nos hace luchar por el que está desprovisto, por el que sufre la injusticia, por aquel al que le han negado su voz, ¿no? Y entonces es necesaria esta indignación, es la que nos mueve hacia la verdad también, ¿no? Por supuesto, de una manera regulada y también sabiendo y buscando un propósito, ¿no? Como lo hace el mismo Jesús. Seguimos con la palabra. Dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. ¿Sí? Nos pareció bien, ¿no? Conversando un poco, compartiendo, que podíamos relacionarnos con la primera lectura de Éxodo 20, donde nos dice y nos recuerda, ¿no?, que Él es el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, dice. Él quiere que en nuestro templo interior, ¿sí?, como se muestra ahí en el templo de los judíos, ¿no?, pero en nuestro templo interior, Él quiere ser el Señor, el único Dios verdadero. Y no quiere realmente que haya otras cosas que puedan distraer esta presencia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Esto de cambiar, esto de, como pasaba en el templo, ¿no? Yo creo que por eso también se indigna. No entendieron nada, ¿no? Lo más importante era el templo, y todas las personas que llegaban ahí, lo único que pensaban era en comprar estos animales, negociar, hacer trueque. Bueno, y Él realmente no quiere eso para nuestra vida, ¿no? Él quiere que seamos solo para Él. Y dice: nadie puede servir a dos señores, ¿no? No se puede servir a Dios y al dinero. Bueno, claramente en Mateo también un poco confirma esto de no hacer del templo, ¿no?, un comercio, un lucro. Yo te doy, vos me das. Yo rezo un poco más, pero bueno, yo cuando te pido que estés atento a mis necesidades. No, el Señor, es nuestro Dios, y Él quiere que nosotros seamos para Él. Y dice: vemos a un Jesús que para purificar el templo desparramó, derribó y sacó. Sí, me resonaban mucho estos tres verbos. Y le pedía, ¿no?, como siento que nosotros somos estos nuevos templos vivientes, que muchas veces tenemos que desparramar, derribar y sacar, ¿no? Sentía que tenía que pedirle la gracia, que tenemos que pedirle la gracia al Señor, para que Él quizás tenga que derribar la soberbia, ¿no?, o la autosuficiencia, o sacarme de mi abulia o tibieza espiritual, para que este templo interior, ¿sí?, que somos nosotros, el hermano que está a nuestro lado, pueda encontrarse con Dios, con un Dios verdadero y con un Dios resucitado. Queremos compartir algunas conclusiones, ¿no?, desde esto que hemos reflexionado de la lectura de hoy, como ideas que puedan quedar en el corazón, ¿no?, iluminados por este Evangelio. La primera de estas ideas es que Jesús desea mostrarnos que es necesario quitar todo obstáculo, todo estorbo de nuestra relación con Dios, ¿no?, toda idolatría, haciendo referencia a la primera lectura donde Él nos recuerda que Él es el Señor, el único Dios, y que es un Dios celoso, ¿no? Esto es un poco lo que nos muestra esta purificación, este sacar esto que se interponía entre el peregrino y el templo, ¿no? Todo este comercio que estaba antes, ¿no?, y que puede estar representado por mil cosas en nuestra propia vida, ¿no? Nuestra tendencia a obtener cosas, a acumular, del consumismo, la soberbia, la independencia de Dios. Cuántas cosas se interponen entre nosotros, entre nuestro corazón y la presencia de Dios. Bueno, Jesús quiere purificar, como lo hizo con el templo, también nuestra propia vida, ¿no? La segunda idea que quisiéramos dejar es que también con esta actitud de Jesús, donde Él despide y echa a los mercaderes, pero también con ellos, dice la palabra, sus bueyes, sus palomas y sus ovejas, recordar que con Jesús ya no hace falta ningún sacrificio, ¿no? Jesús viene como Cordero de Dios a ofrecerse. Él es la expiación perfecta,
y a través de su sacrificio Él nos va a reconciliar con el Padre. Entonces ya no es necesario adquirir ningún animal para sacrificar, porque Él mismo, el Hijo de Dios, se va a entregar por nosotros. La tercera idea, y a esto apuntábamos cuando le decíamos que Jesús tenía un propósito, sin duda también con esta actitud y esta acción que estaba teniendo, es que Él buscaba que sus discípulos recordaran, ¿no? En dos momentos el Evangelio dice, sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, ¿no? El celo por tu casa me consumirá. Y luego cuando Jesús resucita, dice, sus discípulos recordaron que Él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Él había pronunciado. Es muy importante esto de recordar. En la Evangelii Gaudium dice el Papa Francisco que el cristiano es el hombre, es la persona con la memoria agradecida, ¿no? Y dice Francisco también, el creyente es fundamentalmente memorioso. Entonces estamos invitados a recordar el paso de Dios por nuestra vida, a recordar la palabra de Dios, a recordar aquel anuncio que tocó nuestro corazón, a recordar el querigma que nos transformó la vida. El creyente es memorioso, el creyente siempre está recordando, es decir, siempre vuelve a pasar por el corazón. Eso significa recordar esta experiencia de Dios para mantenerse fiel en su seguimiento, en su discipulado, ¿no? Y el último punto que nos gustaría dejar como conclusión, antes ya de terminar esta reflexión, es que Jesús resucitado es nuestro nuevo templo. Él es nuestro templo. Por eso Él dice, no destruyan este templo y en 3 días lo volveré a reconstruir. La primera carta de Pedro dice que nosotros somos las piedras vivas con las que está construido el templo espiritual de Dios. Y para terminar, sería como un poco la cereza de este evangelio, ¿sí? Dice, Él sabe lo que hay en el interior del hombre, ¿no? Este versículo me trae mucha paz. Siento que el Señor nos justifica, ¿no? Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que nos hace verdaderamente feliz, y ese es su proyecto, que nosotros seamos felices y alcanzar y poder elegir cada día esa felicidad. Por eso, hermanos, no nos desanimemos y le ofrezcamos a Jesús todas nuestras pobrezas, ¿sí? Todo aquello que aparentemente nos llena, pero en realidad lo único que nos llena es su amor, es su abrazo, es la Eucaristía, es el orar, es el escuchar la palabra cada día. Eso es el propósito, esa es nuestra única felicidad. Y con esto también, ¿no? Queremos quedarnos, queremos que quede resonando durante todo este domingo, ¿no? Él conoce nuestro interior. Y porque Él conoce lo que necesitamos, porque conoce nuestro interior, solo Él sabe lo que nos hace felices. Por eso compartimos este punto de la Christus Vivit, esa hermosa carta escrita por Francisco para los jóvenes, ¿no? En el 145 dice, el verdadero Dios, el que te ama, te quiere feliz, ¿no? Por eso viene a veces a purificarnos, a veces su palabra puede parecernos quizás más dura, o nos cuesta comprenderla, pero en el fondo lo único que Él desea, porque somos sus hijos, es que seamos felices. Entonces, como dice Toby, que esta palabra nos llene de esperanza, ¿no? No de temor. Él sabe lo que hay en nuestro interior, ¿no? En Salmo 103 dice, Él sabe de lo que estamos hechos, ¿no? Y eso es algo maravilloso, porque nadie como Él puede suplir aquello que necesitamos. Bueno, agradecer de todo corazón permitirnos compartir con ustedes esta reflexión y darles gracias a todos por su atención, pedirle a Dios que esta palabra pueda caer en nuestro corazón y que dé mucho fruto. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Bendecido domingo.